Jóvenes, tengan ustedes una buena bienvenida a este curso de razonamiento matemático. Hoy día vamos a aprender algo muy interesante, pues estoy agradecido por la oportunidad que me da la Academia Eureka para seguir compartiendo conocimientos con ustedes en el curso de razonamiento matemático. Quien les habla es el docente Eric Eduardo Rojas Sigüenza. Y pues en este transcurso de estas 2 horas vamos a hablar mucho de temas interesantes y trucos matemáticos para poder resolver las cosas más rápido. Bien, el método o llamado el método del cangrejo es un método sencillo para encontrar un número dentro de eh, algunas operaciones sucesivas que se nos va a presentar en un ejemplo y tenemos que ver la forma de encontrar dicho número. Es por eso que también te dan como opción resolverlo mediante operaciones inversas, ¿no? Entonces, las operaciones inversas lo vamos a ver en el transcurso de los problemas, vamos a darnos cuenta de que vamos a hacer de como camina el cangrejo, de atrás hacia adelante, haciendo las operaciones que son los opuestos. Por ejemplo, si me dicen suma, entonces yo voy a comenzar a restar, no a dar lo inverso, lo opuesto. ¿En qué consiste este método? Pues consiste en ir desde el final hacia el inicio. Por ejemplo, si me dicen, hay el número que multiplicado por 3 obtiene 15, entonces en el método de cangrejo ya no, ya no va a ser por 3, sino va a ser entre 3, ¿no? Más claro lo vamos a ver enseguida, en un ejemplo más concreto, pero debemos centrarnos cuándo nosotros debemos usar y qué pasos debemos seguir para usar este método, que es el método de cangrejo. Primero, colocamos todas las operaciones que nos indiquen el ejercicio de manera vertical, es decir, hacemos como unas cajitas y vamos a poner hacia arriba las operaciones. El resultado final que nos obtiene quedar como dato también lo colocamos debajo de todas las operaciones anotadas. El siguiente paso es invertir cada operación que acabamos de escribir. Si tenemos una suma, la cambiamos por una resta. Si tenemos una multiplicación, la cambiamos por una división. Y así sucesivamente. Es momento de empezar a operar desde abajo hacia arriba, con el dato que nos dieron en el problema. El resultado que tendremos es la respuesta y el dato que estaba como incógnita en el enunciado del ejercicio, ¿no? Entonces, haciendo este tipo de operaciones que desde atrás hacia adelante, entonces vamos a poder encontrar el resultado o la incógnita que está en dicho problema. Y siempre haciendo las sucesiones eh, que son opuestos a los ejercicios. Si por ejemplo, si está sumando, pues pasamos a restar. Si está multiplicando, pasamos a dividir. Más nos vamos a detallar en este ejemplo que me dicen, hallar el número que multiplicado por 3 se obtiene 15 como resultado. Entonces, ahí hay una incógnita, no me están dando el número y me están dando el último dato y hay una operación sucesiva. Entonces, por lo tanto, podemos usar el método del cangrejo. X voy a asignar el número que no sé qué pasó, cuál es ese número, que multiplicado por 3 me obtengo 5. Bien, aquí está. Entonces, a este número que lo multiplicamos por 3 me da 15. Pero el método de cangrejo dice que aquí vamos a hacer la operación inversa en la parte inferior. Entonces, si está multiplicando, ahora va a pasar a dividir. De la siguiente manera, 15 entre 3, pues me da 5, ¿no? Entonces, el resultado final sería 5. Otro, otro problema, la edad de Carlos se multiplica por 2 y el resultado se le suma 3, obteniendo 49. Entonces, ¿cuántas operaciones tenemos aquí? Primero, multiplicado por 2, ¿no? De ahí, y el resultado se le suma 3, otra operación sucesiva. Y al final me dan el dato. Entonces, cuenta como para hacer una operación en este método del cangrejo, ¿no? Entonces, aquí yo me dicen un número X que multiplicado por 2 y sumado 3 me da 49. Entonces, si acá es más 3, ahora le voy a poner menos 3 y me da 46. Si acá es por 2, ahora lo voy a ir entre 2 y me va a dar 23. Entonces, esa edad que están buscando de Carlos es
23. Un cilindro de aceite se extrae 3 litros, luego se derrama la mitad del aceite, después se añaden 6 litros y luego se utiliza la mitad en un motor. Si al final quedan 10 litros en el cilindro, ¿cuántos litros se consumieron? Entonces, aquí hay varias operaciones. Primero, que se extraen 3 litros. El aceite que se extrae, es decir, que está restando. Luego se derrama la mitad, o sea, voy a dividir entre 2 o por un medio. Después se añaden 6 litros. Al añadir significa adición más 6 litros. Y luego se utiliza la mitad en un motor. Entonces, vuelta voy a dividir entre 2 o voy a multiplicar por un medio. Si al final quedan 10 litros, es decir, el dato del cilindro, ¿cuántos litros se consumieron? Hay extraer litros, 3 litros, una operación. Luego se derrama la mitad, 2 operaciones. Luego se añaden 6 litros, 3 operaciones. Luego se utiliza la mitad, 4 operaciones. Bien, vamos a tener 4 operaciones. Y al final tenemos un dato. Entonces, por lo tanto, sí se puede aplicar el método del cangrejo. Entonces, X. Ahí hay 4 operaciones. Acá hay, mira, 4 operaciones donde figura el 28, el 14, el 20 y el 10. Lo quito 3. Luego, ¿qué me dice? Se derrama la mitad entre 2. Después se añade 6 litros más 6. Luego se utiliza la mitad entre 2. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Como me queda 10, ya no va a ser entre 2, sino va a ser por 2. 10 por 2, 2. 20, si acá fue más 6, ahora le voy a quitar 6. 20 menos 6, 14. De ahí, en vez de entre 14 entre 2, ahora va a ser por 2, 28. Y este menos 3 lo voy a sumar más 3 y me da 31, ¿no? Entonces, métodos súper sencillos que nosotros aparentemente al leerlo se nos parece un poco complicado, pero en realidad no es así. Ahora, te voy a enseñar otro método que para mí es más sencillo y se llama el método de trabajar las inversas. Entonces, ¿qué consiste? Si por ejemplo acá dice se quintuplica, voy a poner entre 5, el inverso. El resultado se le suma 60, yo no voy a poner 60, sino voy a poner menos 60. Luego dividirlo entre 10, yo no voy a poner entre 10, sino por 10. Al cociente se le extrae raíz cuadrada, entonces yo no voy a poner raíz cuadrada, no voy a poner potencia de 2. Para luego restarle 4. Ya no voy a poner menos 4, sino voy a poner más 4. Y se obtiene 2. Como se dan cuenta, esta operación, problema, me dan infinitas operaciones continuas. Y al final te da un dato. Entonces sí se adapta a un método de cangrejo. Lo voy a leer por completo. Dice, si la edad de Juan se quintuplica, el resultado se le suma 60, para luego dividirlo entre 10. Al cociente se le extrae la raíz cuadrada para luego restarle 4, obteniendo 2. ¿Cuál es su edad? Bien, entonces hay una operación que se quintuplica, otra operación se le suma, para luego dividirlo entre 10, 3 operaciones, y al cociente le extrae la raíz cuadrada 4 operaciones y se resta 4, 5 operaciones. Entonces hay 5 operaciones. Me dice que lo quintuplique, entonces en vez de multiplicar, lo voy a poner entre. Al resultado se le suma 60, yo no voy a poner más 60, sino voy a poner menos 60. Para luego dividirlo entre 10, yo no voy a poner entre 10, sino por 10. Al cociente se le extrae la raíz cuadrada, yo no voy a poner raíz cuadrada, sino voy a poner potencia de 2. Para luego restarle 4, yo no voy a poner menos 4, sino voy a poner más 4. Y se obtiene 2. Bien, ahora ya hice todas las opciones como ven aquí. Todas son las inversas. Ahora este número voy a comenzar a seguir la secuencia hasta llegar arriba. 2 más 4, 6. 6 al cuadrado, 36. 36 por 10, 360. Menos 60, 300. Entre 5 me da 60. El número que nos están pidiendo es 60. Y como se percatan, para mí este método es más sencillo. Pero ya depende de usted, pues, si eh, opta por el qué método que yo le estoy sugiriendo. Bien, acá tenemos otro. Dice, Beto gasta 2/3 del sueldo en zapatos, 2/7 de lo que queda en un pantalón y por último gasta los 3/5 del resto en alimentos quedándole 300 soles. ¿Cuál era el sueldo de Beto? Esto es un ejercicio tipo de que siempre se va a presentar, de lo que resta y de lo que queda. Entonces para ello vamos a hacer una tabla de doble entrada y vamos a usar lo restante a lo que ya gastó. Por ejemplo,
Acá me dice, gastó de 2 tercios de sueldo en zapatos. Acá he puesto 2 tercios. Luego los 2 séptimos del que le queda. Acá están los 2 séptimos en un pantalón. Y por último, 3 quintos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si ya gastó 2 tercios, ¿cuánto le queda para llegar a la unidad? 1 tercio. Si ya gastó 2 séptimos, ¿cuánto le falta para llegar a la unidad? 5 séptimos. Si ya gastó 3 quintos, ¿cuánto le falta para llegar a la unidad? 2 quintos. Y por último, te dan como dato 300. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Este método va a trabajar con sus inversos, es decir, que ya no va a ser 2 quintos, sino va a ser 5 medios. Ya no va a dar 5 séptimos, sino 7 quintos. Ya no 1 tercio, sino 3/1. Y todo eso multiplicado por 300. Y efectivamente se va a operar de la siguiente manera. 3 por 5 medios, ya no 2 quintos, sino 5 medios, por ya no 5 séptimos, sino 7 quintos, y por 3/1. Sacó mitad, 300, sacó mitad de 2, le queda 150 por 5, por 7 quintos, por 3. Sacó quinta a 150, que es 30, 30 por 5, por 7, por 3, me da 3150. Y ese es el número. ¿Ya? Jóvenes, no olvidar, cuando me dan este tipo de ejercicios de lo que queda y de lo que gasta, es una tabla de doble entrada y se va a trabajar multiplicando todos los números, pero con sus inversos. Otro ejemplo tipo, de la siguiente manera. Me dice, en un depósito de agua de la primera hora se consumió 3 quintos de contenido más 4 litros. Luego en la segunda hora un cuarto y 6 litros más. Si aún queda 6 litros, hallar la capacidad del depósito. ¿Son operaciones sucesivas? Sí. Pero además hay algo adicional. Siempre agregan algo más. Entonces, para ese tipo de ejercicios también vamos a trabajar con el cuadro de doble entrada y también con lo que queda. Pero también vamos a hacer algo curioso, de ahí vamos a operar con los inversos. Siempre acuérdense, se opera con los inversos. Si me dicen que ya gastó 3 quintos, entonces ¿cuánto le queda? 2 quintos. Si acá le gastó más 4, entonces le queda menos 4. También me está diciendo, si ya gasté un cuarto, entonces lo que le queda es 3 cuartos. Si acá gastó más 6, entonces lo que le queda es menos 6. Pero el total es 6 litros. Entonces acá 6. Bien, y vamos a operar con sus inversas de la siguiente manera. Entonces, ya no va a ser menos, sino va a ser más 6. 6 más 6, 12. Por su inversa. En este caso es 4 tercios, ya no 3 cuartos. Y aquí yo le he puesto el cuadrado de doble entrada. 6 más 6 por 4 tercios. Ya no 3 cuartos, sino 4 tercios. 6 más 6, 12. Por 4 tercios, 12 por 4, 48, entre 3, 16. Este 16 va a sumar al número 4 porque va a ser su inverso, o sea, ya no va a ser menos, ¿no? más 4. Ya no va a ser 5 medios, los quintos, sino más 5 medios. 16 más 4, 20. 20 por 5, 100. Entre 2, 50. Como ven, este método es más sencillo y es más fácil para mí. Yo sugiero siempre tener estos tips porque son ejercicios tipo, que de una forma u otra, si me dan algo parecido, yo ya sé cómo voy a realizar tal o cual operación. Cada vez que Carlos visita a su tía, ésta le triplica el dinero que lleva. En agradecimiento, al, el sobrino deja 25. Si después de 2 visitas Carlos termina con 35, ¿cuánto tenía al inicio? Bien, entonces estos ejercicios se llaman ejercicios de apuesta, ¿no? Entonces, estos ejercicios de apuesta, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues de la siguiente manera, ¿no? Entonces, ya tenemos que lo triplica por 3, pero este joven ya le deja 25 agradecimientos, no sé, menos 25, ¿no? Ese va a ser la primera vez, pero ¿cuántas veces ha hecho? 2 veces, entonces, por 3 menos 25. Y le va a restar 35. Vamos a hacer el inverso, entonces ya no va a ser menos 25, sino va a ser más 25. 35 más 25, pues 60. Ya no va a ser por 3, sino entre 3, 20. Este 20 ya no va a ser con menos 25, sino va a ser con más 25, siempre con el inversa. Va a ser 45. Ya no va a ser por 3, sino entre 3 y me da 15. 15 vendría a ser el número que estamos tratando de buscar. Después, también este problema es un ejercicio tipo, ¿no? Vamos a usar uso de la tabla. ¿Para qué? Para también las apuestas, famosas apuestas. Dice,
Tres amigos A, B, C juegan cartas. El perdedor